E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Embarquemos, levemos áncoras, soltemos amarras, despreguemos velas, collamos o timón e atemos as redes. Queda unha longa singladura ata que podamos voltar a casa. Hai moito que fiar neste xigante azul camiño do horizonte. O obxectivo está ao final desta gran liña. Imos por ele. Enchamos de convicción a nosa bandeira. Porque somos ti, somos elas. Somos vos, somos nós. Somos as atadeiras da Sangriña. Somos a Guarda. E ti, sabes que tesouro se agocha ao outro lado deste mar? Ven descubrilo connosco. Todas xuntas, todas a bordo. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Aguarda, don Antonio Lomba, concejala de Deporte Montserrat Magallanes, diputado provincial de Deporte Gorka Gómez, delegado provincial de Deporte de la Xunta de Galicia Daniel Benavides, presidente de nuestro club Jesús López, directivos, cuerpo técnico, jugadoras de nuestro Mecali Atlético Guardés y aficionados, buenas noches a todos. En nuestra última presentación de agosto de 2019, en este mismo escenario, me despedía con este comentario. Aguarda no es un adiós, es un hasta pronto. Nos volveremos a ver. Espero que sea con un nuevo pabellón. No ha podido ser en esas circunstancias, pero nos sentimos tremendamente orgullosos de que nos volvamos a ver. Soy optimista por naturaleza y no quiero hablaros recordando estos 2 años pasados con nostalgia, sino con alegría, con optimismo, con ilusión de futuro para nuestro club, que nos quede en la memoria los momentos felices, la participación en Europa, la final de la Copa de la Reina. Esos son los momentos con los que debemos quedarnos y que nos sirvan de base para afrontar esta nueva temporada. Temporada que no va a ser fácil. El buen trabajo de José Ignacio Prades ha servido para que tome la dirección del equipo nacional. Ha servido. Vamos a notar su ausencia, pero tranquilos, nos deja en manos de Abel González, hombre de la casa, que conoce los entresijos del club, conoce la base profundamente y ha pasado por muchos estamentos de nuestro Atlético Guardés. Abel, bienvenido a la dirección de tu club. Sabemos que te hace ilusión y en ello, equipo, aficionados y directiva vamos a confiar y hemos puesto todos nuestros sueños. Queremos que nuestro club siga estando en la élite del balonmano femenino en España y aspirando a un pasito más en Europa. La incorporación de Ana Seabra es todo un acierto y nos sentimos agradecidos y orgullosos que se una a nuestro proyecto. Se marchó otro trocito importante de nuestro club, como fue Pablo Arcos, pero tranquilos, vuelve Xavi Alicantina, vuelve nuestra África Sempere, y trae consigo 2 puntales eldenses, Celia López y Elena Amores. Os aseguro que vamos a disfrutar con ellas. Y si a ello añadimos las nuevas incorporaciones de Giselle Menéndez, Pauli Fernández, Julia Nuez y, cómo no, Cristina Cifuentes, el éxito está asegurado. Por supuesto que no me olvido de la parte importante en el deporte, los aficionados, las peñas. A vosotros, la Peña o Inferno da Sangriña, esta próxima temporada vamos a jugar en un nuevo pabellón. Nos vamos a encontrar al principio como aislados, como pez fuera del agua, pero debemos pensar que nuestro equipo nos está esperando. Cuando salga a la pista, estará esperando vuestros cánticos, vuestras banderas, vuestros ánimos y en esos momentos no debemos defraudarlas. En mi última presentación, en agosto de 2019, me llevé una bandera de vuestra ciudad, firmada por jugadores, aficionados y guardeses. Esa bandera está en un lugar destacado de mi casa. Os aseguro que cada partido estaré con vosotras. Pongamos en valor toda la trayectoria de nuestro club. No ha sido fácil. Apoyemos la base, que es el futuro de nuestros éxitos, y tengamos humildad para seguir trabajando. Y por último,
A nuestros dirigentes políticos y sociales de Aguarda, no olvidemos que el deporte moviliza emociones y sentimientos de las personas a través de los valores que transmite: esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo, éxito personal y colectivo, entre otros muchos. En vuestras manos está el futuro de la sociedad. Y quiero cerrar esta presentación con una frase del gran Vicente del Bosque, imagen en la que nos deberíamos fijar muchos. Los títulos son importantes, los valores lo son más. Os espero el próximo año en este auditorio de San Benito con nuestro nuevo y flamante pabellón. ¡Vamos, Guardés! A continuación, os presentamos al grupo de danza Dansá, que nos ofrecerá su actuación con la pieza Yo quiero bailar. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. Llego en mi cuerpo, música y pasión. Tengo en mi mente pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven, mi deseo te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven, mi deseo te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, hey. A continuación, queremos escuchar a Fabio Lima, director de la base del Club Mecalia Atlético Guardés, las medidas tomadas para impulsar la base, jornadas de iniciación, creación del equipo biberón e intención de crear campus durante todo el año, visitando todos los colegios de la zona. Hola, buenas noches. Lo primero, dar las gracias a todos por estar aquí en este evento ya pues bastante característico de pretemporada.
También me gustaría agradecer al club, después de 6 años en él, que me haya dado la oportunidad de coger, por así decirlo, las riendas de la base. Nada, simplemente voy a ser muy breve y decir que intentaremos este año darle una vuelta de tuerca al trabajo que se estaba haciendo hasta ahora dentro de la base. Es algo que me dejó muy claro el presi Jesús desde que cogió la presidencia, de que el trabajo de base sabemos que es el futuro a medio y a largo plazo dentro del club. Por lo tanto, intentaremos en la medida de lo posible darle una mayor calidad humana y deportiva a los niños y niñas que forman la base para que en un futuro puedan llegar. Para eso, pues como ya bien comentó Vicen, estamos actualmente haciendo jornadas de iniciación. Iniciamos en el colegio del SINDE, así como ahora estamos en Goyán, aparte de las visitas a los colegios con la colaboración de las jugadoras del primer equipo. También formamos un grupo humano extraordinario dentro del cuerpo técnico de base y sobre todo también recalcar un poquito a los más pequeñitos con esa nueva categoría que formamos de biberones, que hoy ya salen 3 nuevos aquí, que ya desde bien pequeñitos los intentaremos meter dentro de la familia del Guardés. Además de que es importante también que ese sentimiento de pertenencia inicie ya desde los más pequeñitos de todo. Y nada, simplemente muchísimas gracias a los papás también, que están teniendo muchísima paciencia con el tema del pabellón, pero lo estamos llevando, creo que entre todos, súper bien, y dentro de poquito estaremos allí. Muchas gracias. A continuación, vamos a nombrar a todos los equipos de la base del Mecali Atlético Guardés. Comenzamos con el equipo Alevín Benjamín. Diego Méndez. Sigue. Diego Méndez. Valentina Eiras. Gael Paredes. Lea Lomba. Uxía Januario. Paola Mariño. Lía Mariño. Rubén Martínez. Iago Vaz. Ángela Martínez. Eric Pazos. Marco Lomba. Fanny Mateo. Entrenadoras: Daniela Moreno, Ana Seabra. Continuamos con el equipo infantil. Mara González. Aroa Fernández. Uxía Tajadura. Daniela Pacheco. Adriana Álvarez. Irene Verde. Daniela Álvarez. Alejandra López. Paula Martínez. Antía Januario. María Verde. Yasmín López. Julia Lomba. Silvia Lomba. Sabela Rodríguez. Vera Pazos. Entrenadores: Fabio Lima y María Doiro. A continuación, el equipo cadete. Ainara Lomba. Alba Rodríguez. Antía Lomba. Laura González. Carmen Magallanes. Marta Rodríguez. Irache Goyás. María González. Leire Martínez. Noa Lomba. Uxía Álvarez. Zaira Crespo. Entrenadores: Fabio Lima y José Ignacio. Ahora va el equipo juvenil. Mara Alonso. Aroa Fernández. Alba Fernández. Daniela Barcano. Sabela Rodríguez. Andrea Portela. Ángela Portela. María Vaz. Marta Vicente. Noelia Deza. Paula Álvarez.
Sabela Rodríguez, Sara Lomba. Entrenadores, Fabio Lima y María Doiro. A continuación, vamos a presentar el senior masculino, que esta es, como sabéis, su segunda temporada, que está en categoría segunda autonómica y que el año pasado conquistó la Copa Galicia. Así que vamos con el equipo senior masculino. Alex Rodríguez, Dani Duarte, Esteban Martínez, Calo López, Isma Rodríguez, Joao Mezquita, Lucas Brandariz, Marcos 30, Miguel Irigaray, Óscar Peixoto, Ricardo Rodríguez, Roberto Rodríguez, Adrián Dorna, Alberto Pérez, Iago Soler, Jorge Pintus. Entrenadora Beatriz Esteve. Queremos también hacer un homenaje, queremos citar a 4 jugadoras que tenemos en el equipo de División de Honor Plata del balonmano Cañiza, que tenemos un convenio de filialidad con ellos, y son Yaiza Alonso, Carolina González, Sabela Vázquez, Iría Pérez. Un fuerte aplauso a todos los equipos de la base.
A continuación vamos a presentar la plantilla del equipo femenino, la plantilla del 2022-2023. Segundo año de la portuguesa en nuestras filas. Es primera línea, tiene 24 años, Carolina Silva. Os aficionados são os maiores, que é incrível a força e a energia que nos transmitem em todos os jogos. Portanto, para esta época, espero que consigamos atingir bons resultados, consigamos cumprir todos os objetivos propostos, para que no final possamos estar todos juntos a cantar e a saltar. ¡Vamos, Valdés! Segunda temporada de la Bejarana en nuestro equipo. Es extremo izquierda, tiene 25 años. Recibamos a Ángela Nieto. Hola, soy Ángela del Atlético Guardés y quería pedir a toda la afición y a todo el pueblo de Aguarda que nos acompañen en este año tan ilusionante para poder cumplir nuestros objetivos y podamos llegar lo más lejos posible. ¡Vamos, Guardés! Es la segunda temporada de la Valentina, tiene 20 años, es primera línea. Un aplauso para María Sancha. Este año necesitamos todo vuestro apoyo y vuestra fuerza para venir a animarnos. Va a ser una temporada dura, bonita y muy diferente, así que os necesitamos más que nunca. ¡Vamos, Guardés! Tiene 21 años, tercera temporada de la madrileña en el Guardés. Es extremo derecha, ella es Daniela Moreno. Este año va a ser diferente ya que no tenemos nuestra querida San Niña, por lo que necesitamos más que nunca vuestra voz desde la grada. ¡Vamos, Guardés! Tercera temporada de la gran guardameta de Santa Pola en el Guardés. Tiene 26 años. Un aplauso para Miriam Sempere. Muchas ganas de volver a disfrutar de la mejor afición del mundo, porque qué bonito es ser del Guardés. Como objetivo de la temporada espero poder competir todas las competiciones que vamos a jugar y sobre todo intentar poder conseguir un título. ¡Vamos, Guardés! Cuarta temporada de la
internacional lucha nuestro equipo. Es primera línea, tiene 26 años. Recibamos a Sandra Santiago. Estoy segura que otro año más vas a ser la mejor afición de España y estoy deseando veros animando en el pabellón. Espero una temporada ilusionante de aprendizaje en la que seguro nos encontraremos muchos desafíos y en la que espero muchas victorias. ¡Fuerza, Guardés! Cuarto año de la Internacional Portuguesa en nuestras filas. Tiene 27 años. Es central. Un aplauso para Patricia Lima. Sabemos que esta temporada va a empezar de una manera un poco diferente, ya que no vamos a tener nuestra sangre ahí, así que pedimos más que nunca vuestro apoyo en esto que va a ser una temporada muy bonita y ilusionante. ¡Vamos, Guardés! Sexto año de la pivote catalana en nuestro equipo. Tiene 31 años. Es una guardesa más. ¡Recibamos a Carla Gómez! Y nada, esperamos que sea una gran temporada y vamos a disfrutar a todos. ¡Vamos, Guardés! Internacional con Argentina, tiene 36 años, es portera. Séptima temporada con nosotros, es nuestra capitana Marisol Carratú. Otra vez por acá, esperemos que esta temporada nos acompañen en esta nueva aventura que recién está comenzando y desearles de corazón muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotras y que este año esperemos hacer grande a este equipo y a este pueblo. ¡Vamos, Guardés! A continuación vamos a conocer los nuevos fichajes para esta temporada. Aunque no está hoy con nosotros, Pauli Fernández la vamos a presentar igual. Nació en Asunción hace 23 años, es internacional paraguaya, procede del Oviedo donde marcó 203 goles en plata, es primera línea. Le damos la bienvenida a Pauli Fernández.
yo soy Pauli, estoy muy contenta de poder jugar por el Guardés, que tiene la mejor afición de España, y ansiosa de poder darlo todo en la cancha. Espero verlo pronto. ¡Vamos, Guardés! Es argentina, nació en Buenos Aires hace 28 años. Procede del balonmano Elche, es extremo derecha. ¡Bienvenida, Giselle Menéndez! Estoy muy ilusionada por disfrutar esta temporada de la mejor afición de España. Espero verlos ahí en cada partido. Les aseguro que vamos a trabajar muy duro por conseguir todos nuestros objetivos y dejar al Guardés en lo más alto. ¡Vamos, Guardés! Nació en Cerdañola, Barcelona, hace 19 años. Es primera línea y procede de San Quirche. Es una de las perlas del balonmano español. ¡Bienvenida, Julia Nuez! Hola, soy Julia Nuez y espero que vivamos un año muy bonito y intenso a vuestro lado y que vengáis siempre que podáis a animarnos. ¡Vamos, Guardés! Es de Pedret, tiene 19 años, es extremo izquierda, procede de la Prestigio y es una de las juniors más prometedoras de España. ¡Bienvenida, Elena Mores! Hola a todos, soy Elena y espero que esta temporada esté cargada de éxitos y os animo a que vengáis todos a apoyar y a disfrutarlo juntos. ¡Vamos, Guardés! Nació en Isla hace 28 años, procede del balonmano Morvedre, es primera línea, disfrutaremos mucho con su juego. ¡Bienvenida, Celia López! Esta va a ser una temporada muy ilusionante, os esperamos a que la viváis con nosotras. ¡Vamos, Guardés! Nació en Torrellano hace 29 años, procede del balonmano Elche, es pivote, vuelve a casa de nuevo, un gran aplauso, ¡África Sempere! Hola, espero que vengáis a vernos porque vais a disfrutar muchísimo y nada, y espero que quedemos lo más arriba posible y podamos conseguir un título. ¡Vamos, Guardés!
Nació en Valladolid hace 28 años, es pivote y procede del Aula Valladolid, donde ha jugado desde pequeña. Estamos muy agradecidos por elegirnos. ¡Bienvenida, Cristina Cifuentes! Nos espera una temporada muy ilusionante, así que desde aquí pediros afición que vengáis a animarnos todos los partidos que seguro que juntos vamos a disfrutar mucho. Este año el objetivo es claro, luchar por todos los títulos y ojalá que podamos dar una alegría a este pueblo y levantar una copa. ¡Vamos, Guardés! A continuación, vamos a conocer el cuerpo técnico de esta temporada. Médico Julio Portela. Fisioterapeuta Jorge Fajar. Preparador físico Joao Mesquita. Fue jugadora con Portugal, donde batió todos los récords de internacionalidades, entrenó a la selección junior. Estamos orgullosos que te unas a este proyecto y nos ayudes a ser mejores. ¡Es una crack! ¡Ana Seabra! Nació hace 55 años en San Juan de la Arena, Asturias, aunque llegó hace 10 años a nuestro club, donde ha entrenado a varios equipos de la base. Formó un buen tándem con José Ignacio Prades y ahora le toca ponerse al mando de esta gran plantilla. Seguro que intentará reeditar los éxitos pasados. Es nuestro entrenador, Abel González. Y bueno, no sería lo mismo si no tuviéramos a la Peña Os Infernos de Asangriña, que nos va a apoyar allí en Tui o donde haga falta. Para esta gran plantilla. A continuación, vamos a hacer un reconocimiento a la mejor jugadora del Mecalia Atlético Guardés de la temporada 2021-2022, como en temporadas anteriores, votado por el personal de la empresa patrocinadora Mecalia.
siendo por lo tanto la MVP de la temporada 2021-2022, Patricia Lima. Entrega la distinción por parte de la empresa Mecalia María Gloria Rodríguez Pacheco. En la presentación de la temporada pasada desde el Club Mecalia Atlético Guardés homenajeamos a la asociación Piueiro por la gran labor inestimable de recuperación, conservación y difusión del patrimonio de la gente del mar, así como dar a conocer el pueblo de Aguarda, además de todo el apoyo prestado a este club durante todo este tiempo. Cedemos la palabra al presidente de la asociación Piueiro, Joaquín Cadilla, que quiere hacerle a las jugadoras y cuerpo técnico un reconocimiento a su trayectoria, regalándoles la camiseta del Piueiro para que la pasen por todos los lugares que jueguen. Bueno, intentaré ser breve. No quería que nos correspondiera este acto tanto protagonismo. Dar las gracias, voy a hablar en castellano porque sé que muchas cosas de Galicia, si se me escapa el gallego, lo siento. Fue una experiencia extraordinaria, aunque yo no tuve la oportunidad de estar cuando grabasteis el vídeo en el barco. Saber que tenéis esa embarcación maravillosa que ponemos a disposición del pueblo y de los turistas y por toda la costa gallega y cantábrica a disposición de todo el mundo, de grupos de música, colegios y, como no, para nuestras atadeiras. Quería hablar de las atadeiras. Muchas no las conocéis. Os puedo decir que soy hijo de atadeira y nieto de atadeira y seguramente bisnieto de atadeira. Si buscaron la definición de atadeiras, para que lo entendáis, era un grupo femenino que trabajaban con mucho esfuerzo por un objetivo que era, cuando llegaran los barcos del mar, tener las redes preparadas para el siguiente marea. Ellas solas trabajaban, eran nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestras enfermeras. Y para mí representa eso. Para mí es un honor este año saber que seréis las atadeiras de Sangriña. Un gran honor personal. Yo llevo mi atadeira aquí tatuada, que es Mariané, que no sé si anda por ahí, pero os aseguro que es una de vosotras. La red se compone de nudos, uno tras otro, un esfuerzo, una jugada, un triunfo, no sé lo que será para vosotros, pero nudo tras nudo, volta de escota se teje la red, que luego permite el triunfo. Entonces, desde Piueiro nos sentimos orgullosos de colaborar en lo que seáis, hasta cuando, si un día tenéis un triunfo, queréis dar un paseo con esa extraordinaria tripulación que tenemos, pues el barco está a vuestra disposición, como de todos los colectivos culturales y deportivos que lleven el nombre de nuestro pueblo allá donde sea, como lo intentamos llevar nosotros, la cultura. Estáis en un pueblo marinero, eminentemente marinero, que cada vez andemos menos que en Talamar, pero somos de cultura marinera y siempre lo seremos. Entonces, es un honor que seáis a traer la guardia. Por decir, correspondía a mí, según José, ainda que nunca lle fago caso a José, tiña que darlle unhas camisetas ás atadeiras da Sangriña. Creo que non me corresponde a mí. Hai un grupo aí de piueiros, que seguramente los conoceréis a la mayoría, que son socios de siempre del balonmano guardés, y la mayoría son de Inferno, que son un inferno tamén un piueiro, por certo, que dice. Eu chamo os gremis. E yo creo que le corresponde a la gente del Piueiro, que está vinculada al Piueiro, y ese esfuerzo que creemos que es un trabajo voluntario, de esfuerzo, de renuncia familiar, de renuncia
ocio por un proyecto y una cultura. Y eso es lo que se gusta. Entonces, me gustaría que las camisetas que andarán por aquí, os los iré nombrando, la mayoría los conocéis. Me gustaría empezar por alguien que conocéis mucho, seguro. Chelino. Chelino. Sandra Santiago. La camiseta para el Cubeiro se la entrega Chelino a Sandra Santiago. Por favor, Sandra. Lo conocerás, Sandra, lo conocerás. Y Miriam Sempere. Miriam, por favor. A camiseta e tal cual la levámonos vestida. Sí, a ver, escuche bien. Ahora me gustaría que se acercara alguien que para mí es fundamental en este proyecto. Tolín, no se pierde partido. No hay quien lo aguante la semana que no ganáis. Lo vive con el corazón. Marisol, por favor. Marisol Tolín. Y Celia lo conocerás, ya verás, invitando. Ahora, me gustaría que viniera un amigo, familiar, que seguramente todo el verano lo veis ahí en la arena, con los niños, remando, enseñándole a remar y cuidando la playa. Manolo, socio del balonmano de siempre. Por cierto, fue portero de balonmano cuando éramos juveniles. Era malo, pero era portero. Fue portero del Atlético de Guardés. Elena, amores, por favor, Elena. Y Carla Gómez, también, para acá. Manolo. Veña, Pen, Sandrini, otro inferno. Sandrini. Este es un crack, entonces, que haga que no. A Patri Lima, Sandrini. Tiene 50 montes, no Pioiro. Otro del infierno. Y Ángela Nieto, de Sandrini. Alguien que sabemos que no está de momento mucho en el Pioiro, pero sabemos que tiene el corazón, que es joven, y el Pioiro para vivir podrá sobrevivir a nosotros, y chavales de estos se siguen incorporando al proyecto como Bryce, que sabemos que lo intenta. De momento pues el trabajo está, como yo, siempre tirado en la mar. Y cuando viene pues está con el pequeño ese, pero sabes que su corazón está en el Pioiro. Y es otro de los del infierno estos, otro Grenos. Cristi Fuentes, lo conocerás. Cristi, lo conocerás. Y Dani Moreno. A ver. Veña, Carlos Trasteville. Rodri, pasa para acá, Rodri. Outro que se dedica ao que pode e outro que está loco por el balonmano. María Sancha e Giselle. Rodri. Veña. Minero, Marquinhos. Minero. Discusión con su tío, siempre quien es Minero, a bordo del barco. Jorge Minero, Pioiro y Enfero. África Sempere. Venga, Marquinhos, para acá. Julia Nuez. Marquinhos, deixou de unha tonal. Y yo no sé si estáis todas, aquí me falta Carol. ¿Falta alguna más? Pues Carol, Barquillos, otro infierno.
Otro Ribeiro. Entonces... Y ahora está aquí Fina detrás, que siempre está detrás haciendo cosas. Siempre. Fina, por favor. Ana Seabra. Cuerpo técnico. Ana. Quieta y Fina. Es cuerpo técnico, entonces Abel e Joao, que Fina tamén se me está lavando a mano, sempre non que... Joao e Abel, cuerpo técnico. Bueno, nada máis. Que teñáis un bo ano. Gloria. Vente para acá, Gloria. ¿Y Aroa? ¿Dónde está Aroa? ¿Dónde anda Aroa? Ah, que andaba así escondida por ahí. Bueno, nada máis, que teñades un bo ano, nosotros terminamos a temporada, vos empezaila, nós estamos feitos polvo, así que empezaremos a luchar. Moitas gracias polo que facéis por este pueblo. Moitas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y muchas gracias también a la Asociación Piueiro. A continuación, en esta presentación, desde el Club Mecánico Atlético Guardés, homenajeamos ás atadeiras da Guarda por su trabajo y por cedernos su nombre para que las jugadoras se autodenominen as atadeiras da Sangriña, pues tienen muchas cosas en común entre ellas. Por citar las siguientes: son mujeres, mientras que unas atan las redes para tener una buena pesquería, no escapándose los peces, otras silbanan jugadas en los partidos para que no se escapen los puntos que se dirimen en los partidos, además de reivindicar todos los derechos de las mujeres. Entrega la distinción en nombre del club el gerente del club, José Manuel Silva Vicente. A continuación, queremos conocer las impresiones en su séptima temporada en el Guardés de nuestra capitana Marisol Carratú.
Tengo guardaespaldas esta vez. Carla, Patri, al revés. Las presento por la duda. Por si acaso. Bueno, primero que todo, buenas noches. Qué lindo verlos. Gracias a Dios nos podemos reencontrar en esta noche para dar inicio a una nueva temporada. Especial si las hay, podemos decir que estamos homeless. Sí, estamos sin techo. Pero ¿saben una cosa? Al fin y al cabo, eso solo es una estructura. Porque el club somos cada uno de nosotros que estamos acá hoy. Los que nos ayudan con su granito de arena para que este barco zarpe. A mí nadie me lo contó. Lo vivo hace 6 años, en carne propia. El saber lo que es ir a jugar afuera y sentirse local. ¿Qué mejor prueba que Donosti el año pasado? Más locales que nunca fui. Por eso, simplemente, las que estamos de este lado, les queremos dar las gracias por confiar en nosotras y ayudarnos a creer cuando capaz ni nosotras creemos que podemos. Y nos comprometemos, como cada año, a intentar dejar la bandera de este pueblo, que este año la tenemos como la segunda piel, dejarla en lo más alto. Dejaremos sangre, sudor y lágrimas. Nos vaciaremos, porque lo único que vamos a no negociar es la garra. No quiero robarles más tiempo porque al fin y al cabo habrá que demostrarlo. Pero lo que les quede claro, una cosa, solo somos 16 las que podemos estar en planilla y salir a la cancha, pero somos todos el Mecalia Atlético Guardés. Así que elevemos anclas y estas rederas los invitamos a navegar con nosotros. ¡Todos a bordo! A continuación, queremos conocer las impresiones para la nueva temporada de nuestro entrenador, Abel González. Buenas noches a todos. La verdad es que es una ilusión estar aquí este día. Pienso que tenemos un buen equipo. Cuando la directiva me dijo de coger el timón de este barco, lo tomé como una especie de reto personal, porque sé que el listón está muy alto, porque José Ignacio, que está ahí presente, lo ha puesto muy alto. Yo lo que quiero es que ellas trabajen duro, lo van a hacer, porque estos días, estas 5 semanas, están trabajando duro. Quiero sobre todo agradecer a las jugadoras que han decidido quedarse esta temporada y también a las nuevas, porque sé que de muchas de ellas podemos sacar, como dijo una persona, son diamantes en bruto, hay alguna a la que podemos sacarle mucho rendimiento. Entonces, mi ilusión es intentar dar un título a este club. Pienso que están trabajando muy bien para ello. Aún nos falta un poquito, nos falta combinarnos un poquito más, pero este año creo que se puede conseguir. Vamos a ser ambiciosos, yo el primero, lógicamente. Pienso que ellas también tienen esa ambición, como han demostrado en los vídeos que os han mandado. Y la única pena que tenemos es que no vamos a estar en nuestro pabellón de Sangriña, que vamos a estar jugando por fuera. Entonces, esa es la pena que me queda, pero sé que tenemos una gran afición. Esta afición se va a mover donde haga falta. Se va a desplazar, como dijo Marisol antes, como la Copa de la Reina a Donosti, y sé que nos van a apoyar a muerte, estemos donde estemos. Tenemos un año complicado, difícil en ese aspecto, pero creo que las jugadoras lo han comprendido desde el primer día, y el día que volvemos a la Sangriña, ahí sí que seremos invencibles y nadie nos va a ganar. Estoy seguro de ello. Muchas gracias, Albert. Bueno, ahora a continuación vamos a recibir aquí en el escenario a nuestro presidente, Jesús López González. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. A nuestro alcalde, Antonio Lomba, a Monse Magallanes, al diputado provincial, a Gorka Gómez, a Daniel Benavides
y buenas. Pues deciros a todos que, bueno, esto no se me da muy bien. Y un año más, pues bueno, tenemos la suerte de estar aquí todos reunidos en este fantástico lugar, porque La Guardia es un lugar fantástico donde vivir y donde estar. Entonces, dicen que no se sabe hasta que lo pierdes, y aunque solo sea por unos meses, pues hemos notado con creces lo que supone perder nuestra casa, como es nuestro pabellón. Entonces, bueno, perder a Sangriña pues es jodido, duele, pero bueno, seguro que va a volver pronto. Que se lo digan, por ejemplo, a mi móvil, al listado de llamadas, a todas las noches de sueño que nos faltan, pues de organizar todo el club. La reforma del pabellón se convierte esta temporada en un tema muy especial, porque todos lo son, pero jugar fuera de casa supone un enorme esfuerzo de intendencia y logística para todo el club. Por eso agradecemos la ayuda de todos nuestros patrocinadores por afrontar este reto. Nuestros amigos de Cofores se embarcan con nosotros en esta nueva singladura y no podemos estar más felices que tenerlos a nuestro lado. Exactamente igual que compañeros de viaje que llevan muchos años con nosotros, estoy hablando de Orpagu, de Residencial Montetecla, de Piperword, de nuestro Mecalia y por supuesto también pues, Aceites Abril, La Guardia Moreira, Estación de Servicio San Roque, Camping Santa Tecla y Tecnisa y todos nuestros pequeños colaboradores que nos ayudan a que todo este proyecto pues, pueda seguir adelante. No quiero dejar también la oportunidad de agradecerle a Electrónica Eutimio todo su apoyo que nos ha dado hasta el año pasado, estos 2 años. Como es un ejercicio muy saludable, dar gracias también quiero nuestro agradecimiento a todas las instituciones. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir impulsando el deporte y sus valores. Es algo primordial poner nuestro granito de arena en el crecimiento de la mujer y nuestra sociedad con el balonmano como vehículo. Pero como se suele decir, quien no llora no mama, y quizás con un impulsito extra por vuestra parte tendríamos más opciones de seguir llevando el nombre de Galicia, de la provincia de Pontevedra y de nuestra querida Guarda por España y Europa, representándolo en más finales como la Copa de la Reina del año pasado. Invertir en deporte es invertir en una sociedad mejor. Y gracias por estar al lado nuestro y seguir apoyándonos. Como dice el lema de nuestra campaña de abonados, os queremos a todos a bordo de nuestro barco. Os necesitamos a todos porque toca navegar lejos de casa y una tripulación fuerte, nutrida y unida es la mejor garantía de hacerlo con éxito y para sembrar el futuro. Cuando asumí la presidencia de Guardés dejé clara que la importancia que tenía para mí la cantera. Ver cómo crece poco a poco es mi motivo de orgullo más personal. Este año damos un paso más con las jornadas de iniciación que mañana terminan con la creación del equipo Biberón y con el paso adelante en cuanto a la metodología de trabajo que va a implantar Fabio Lima desde su puesto de coordinador. Gracias a Fabio, tienes todo nuestro apoyo y bueno, gracias también a todo el cuerpo técnico. En este aspecto no quiero olvidarme también de Balomán Cañiza, que un año más caminará por nuestra senda con nosotros. No se me ocurre un mejor lugar para que nuestras jóvenes crezcan y den ese paso intermedio tan necesario entre la categoría juvenil y la división de honor. Gracias, amigos de Cañiza, y son motivos que demuestran nuestro compromiso con la cantera, que sigue más que firme. Pero queremos más. Nuestras niñas son la base, tenemos que ayudarlas, asesorarlas, guiarlas. Son nuestro futuro, y no hablo solo de balonmano. Pero el futuro también se construye cimentando este presente. Y en ello estamos un año más aquí, todos juntos. Queremos seguir siendo una referencia en España, seguir peleando con las mejores en la parte alta de la clasificación, seguir compitiendo en Europa y seguir llegando a finales. Y si es posible, ganarlas. Somos conscientes que cada vez es más difícil, pero los rivales tienen inyecciones económicas y contextos de grandes ciudades que les dan un punto de ventaja respecto a nosotros, que estamos aquí en este pueblo pequeñito. Pero aquí somos unas guerreras y estas chicas se merecen todo. Vamos a pelear cada fin de semana y da igual, y de igual a igual, con el apoyo de todos vosotros, de nuestra afición, de nuestros patrocinadores.
como hacemos durante todos estos últimos 10 años. Para lograrlo, iniciamos este nuevo proyecto. Han venido 7 caras nuevas, bueno, 7 caras nuevas, o 6, porque África la consideramos que es una ya de casa, que son Giselle, Cristina, Celia, Elena y Julia. Bienvenidas a este gran club. En breve, si la burocracia, bueno, en breve estará junto a nosotros Pauli, que seguramente llega la semana que viene, y también será gran acogida aquí a nosotros. Un placer que sigamos juntos también a las jugadoras que siguen con nosotros en el club, como Sandra, Carolina, Ángela, Miriam, María y Daniela. Estamos esperando grandes cosas de vosotras. Y por supuesto nuestras capitanas, Carla, Patricia y Marisol. Necesitamos vuestro liderazgo y vuestra experiencia. Dentro y fuera de la pista estoy convencido de que todas juntas nos vais a dar muchas alegrías. Todo esto con nuestro nuevo capitán al barco, Abel. Gracias por aceptar este gran reto que tienes y estamos seguros de que vas a hacer brillar a este equipo junto a Ana y con Joao. Cuentas con toda nuestra confianza y nuestro apoyo. Por último, no quiero despedirme sin dar las gracias a los que hacéis posible este sueño, nuestros socios, nuestros aficionados, nuestra familia. Os pido el esfuerzo de acompañaros en TUI estos meses y, por supuesto, que lo sigáis haciendo cuando volvamos a nuestra nueva casa, a la nueva Sangriña. Esperemos que sea pronto y tenemos muchas ganas. Teneros en la grada y es ver cómo jugamos con nuestro octavo jugador. Vuestro empuje nos impulsa y vuestra pasión nos contagia. Os necesitamos en este barco, os necesitamos a todos a bordo. Buenas noches a todos y a todas y gracias por venir aquí. No os vayáis todavía, que aún falta el último número del grupo de danza. Pero antes, quiero recordaros que ahí abajo, justo ahí abajo, enfrente del Hotel Convento San Benito, tenemos instalado la oficina provisional del club, ya que al estar de reforma el pabellón, lógicamente, tengáis más fácilmente acudir a haceros socios y los trámites que necesitéis. Y bueno, y a nivel personal, ya os lo he dicho nada más empezar, como dice Miriam, qué bonito es ser del Guardés y cómo no te voy a querer, Aguarda. Bueno, como os he dicho, va a cerrar un sentimiento no parar. Bueno, ahora sí, os dejo con el grupo de danza Dansa, que va a interpretar la pieza Catwoman, con la que despedimos este acto de presentación. Muchas gracias y buenas noches.